¿Te ha pasado que has sentido una voz dentro de ti que no te deja en paz? Una voz que te culpa, que te compara, que te dice que no hiciste lo suficiente, que tienes que defenderte, que tienes que controlar, que tienes que demostrar, también agradar, para poder sentirte amada. Hoy vamos a mirar esa voz de frente a la luz del capítulo número 4 de Un Curso de Milagros. No para pelear con ella, sino para reconocer que tal vez muchas de tus decisiones no han nacido del amor y del miedo. Y hoy, mientras vamos a escudriñar un poco esto, pregúntate con honestidad: ¿qué voz estoy obedeciendo cada día? ¿La que me ataca o la que me devuelve la paz? El capítulo 4 de Un Curso de Milagros nos invita a mirar una voz que muchas veces gobierna nuestra vida. Y la gobierna sin que nos demos cuenta. Y es la voz del ego. Esa voz que acusa, que defiende, que compara, que teme, que se anticipa al dolor, que nos dice no puedes, o también no confíes, o hasta aquí no avances, o no nos vamos a exponer, no mereces, no vayas más allá. Pero este capítulo nos muestra algo muy profundo. Esa voz no fue creada por Dios ni representa nuestra verdad. Esa voz fue fabricada por nosotros mismos a través del tiempo, alimentada por nuestras heridas, por nuestras experiencias dolorosas, por nuestras defensas, por esas memorias familiares y por esas creencias que hemos heredado. Y por todos esos miedos que un día parecieron protegernos, pero que hoy pueden estar limitando nuestra vida. Miren, les doy un ejemplo muy claro. Hay un pasaje en la Biblia que está si no estoy mal, es Éxodo, donde el pueblo de Dios, a cargo de Moisés, sale de Egipto, lo liberan de Egipto, hacen todo lo posible porque el rey de allí los libere, y permanece luego 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios les da en ese momento como una especie de, digamos, de castigo, porque no cumplieron con alguna regla. Pero les dice allí que durante 40 años van a estar, no van a poder entrar a la tierra prometida. Y si la gente que salió de Egipto, podemos hacer la cuenta, tiene que pasar 40 años. Entonces ahí habían niños, habían adolescentes, habían personas ancianas que durante esos 40 años se van muriendo y van quedando los de atrás con la carga donde sus padres, que al principio digamos que no obedecieron determinada ley, entonces van quedando allí y se van contando la historia. Y esa historia es la que yo voy escuchando y se va trasladando a través del tiempo y va ocurriendo muchas veces lo que se llama un teléfono roto. Pero el ejemplo aquí es porque aunque el pueblo ya había salido físicamente de la esclavitud de Egipto, pero esta misma todavía la tenían dentro de su mente, porque eso era lo que seguían aprendiendo. Habían sido liberados por fuera, pero por dentro seguían obedeciendo al miedo, seguían obedeciendo a la duda, a la queja, a esa desconfianza, a esa voz interna que les decían que no eran capaces de entrar en la promesa, en esa tierra prometida. Miren cómo vamos arrastrando unas cadenas que nos dijeron, venga, ya se las soltamos. Y estamos así como el camello, que nos amarran, así sea con un lazo de mentiras, de mentiritas, y seguimos amarrados. Porque hay algo que es importante también, que creemos que no pertenecemos y no le creemos a nuestros ancestros. Y no es que no le creamos, sino que seguimos como con ese lastre. Y uno dice, pero ¿cómo me voy a salir de aquí? ¿Cómo me voy a defender? Aquí es donde entra esa voz del ego en el curso de milagros, porque también la podemos mirar
como la voz de nuestras creencias ancestrales no sanadas. Y miremosla desde esas creencias, y por lo general son creencias del pasado. Esa voz que a veces nos habla, no nos habla nada del futuro, nos dice lo que les pasó te puede pasar, pero no me dice te va a pasar tal cosa, no. Esas creencias que hemos aprendido a través del tiempo se quedan en esa voz del ego, una voz que se va construyendo. No porque nuestros ancestros hayan querido hacernos daño, sino porque ellos también vivieron desde sus propios desiertos. Ellos también tuvieron miedo, ellos también perdieron, ellos también callaron, obedecieron, sobrevivieron. Y así también se cerraron para no sufrir más. Entonces, ¿qué nos enseñaban? Vamos a cerrarnos, vamos a sobrevivir, vamos a obedecer, vamos a callarnos. ¿Para qué? Para poder pertenecer, para poder que me amen, para poder que me quieran y todavía tal vez para poder llegar a esa tierra prometida. Y todo eso no es que lo hicieron mal, era lo que tenían en ese momento. Cuando yo escuché por primera vez esta historia y la llevo hoy al presente con la parte del curso de milagros, me sentí tan liberada. Me sentí liberada, ¿sabes por qué? Porque me sentí inocente. Porque por primera vez en mi vida yo dije, oh, no es que tenga, digamos, una especie de canalización en este instante, no es que tenga, como le dicen a uno en la Biblia, el diablito y el angelito aquí al otro lado. En la Biblia no, en la religión, el diablito y el angelito, uno diciéndole que sí, otro que no. Eso es como si una puerta en mi corazón se hubiera abierto y hubiera dicho, mira, es que lo traes, lo arrastras, esa voz del ego, ya no la escuches más. Pero aquí es donde entramos, como así que no escucharla. Es que llevo tantos años con ella que ella se convirtió en mi amiga, ya se convirtió en alguien que me está, claro, que me está advirtiendo, pero no porque me advierta. Las advertencias no quieren decir sentencias, no quieren decir que así se vayan a cumplir. Hay muchas cosas que en el antes ya no sirven en este tiempo y ya las hemos evolucionado, las hemos cambiado. Y les voy a hablar de otro ejemplo claro que se hizo, digamos, más en el presente, más cerquita que lo que les hablo de la Biblia. Hicieron un experimento conocido como el experimento de los monos. Se cuenta que unos monos les colocaban unas bananas sí, al alto de una escalera, pero cada vez que uno intentaba subir a tomarlas, recibían un castigo. Por lo general era que los mojaban con agua fría. Entonces los monos veían las bananas, subían, pero entonces los mojaban, subían y los mojaban. Cuando entonces los monos dejaron de subir, pero aún así sacaron unos monos y entraron monos nuevos. Pues quedaban los anteriores que ya los habían mojado y venían los nuevos. Cuando los nuevos iban a subir, los otros los detenían. Incluso hasta les pegaban. ¿Por qué? Porque les decían, o sea, les estaban diciendo que subir la escalera era peligroso, peligroso. Aquí no se sube. Y eran supuestamente unos monos que para nosotros todavía mentalmente no han evolucionado. O sea, eso era una regla en el momento de que si vas a subir, venga, que no te pase lo que están haciendo ellos, que no te pase lo que me pase a mí. Te van a mojar, hace frío, aquí no se sube. Y así pasa muchas veces en las familias. Nadie sabe exactamente de dónde viene ni nace el miedo, pero todos obedecen ese miedo. Nadie recuerda ese dolor original, pero todos cargan las consecuencias. Nadie sabe quién fue castigado por inventar, intentar, por amar, por hablar, por prosperar, por ser libre. Nadie lo sabe. Pero las nuevas generaciones seguimos actuando como si todavía estuviera prohibido.
Y aquí es donde nacen esas ovejas negras, las que preguntan, las que van, bueno, ¿y eso qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no podemos hacer? Por eso a mí me encanta tanto los niños y a veces, muchas veces, yo me quedo con esa sensación de estar preguntando. Pero es que eso es lógico, me dicen, y yo, ¿lógico? ¿Yo lógico qué? Yo no, a mí explíquenme. A veces, a veces siento que soy muy, digamos, muy ingenua en muchas cosas y también a veces siento como que tal vez me paso de preguntona. Pero, por ejemplo, esta banana. ¿La banana qué puede representar? Esa tierra prometida, el amor, la abundancia, la paz, los propósitos, la libertad, la reconciliación con nosotros mismos. Ahora, vamos a mirar la escalera. Puede representar que el camino hacia eso que deseamos. Y la voz que nos detiene puede ser esa memoria antigua diciendo, no subas porque antes nos dolió. Pero aquí viene la pregunta más importante. Eso que antes protegió a toda mi familia, ¿me sirve en este momento? Ese miedo que estoy sintiendo y a veces ni siquiera sé por qué, ¿sigue siendo una guía verdadera o ya se convirtió en una cárcel? Porque el ego siempre habla del pasado. El ego no sabe mirar el presente con inocencia. Mira lo que ocurrió antes y lo proyecta sobre lo que está ocurriendo ahora. Si yo miro antes y lo proyecto sobre ahora es un recuerdo. Me está pasando algo similar. Pero entonces, si antes hubo abandono, entonces el ego dice, todos te van a abandonar. Si antes hubo traición, entonces, venga, no confíes en nadie. Si antes hubo pobreza, dice, no te arriesgues, cuidado. O por ejemplo con el rechazo, no muestres quién eres. Si antes hubo dolor al amar, dice, mejor controla, mejor defiéndete, mejor cierra el corazón. Y ahora viene el curso de milagros donde nos recuerda que podemos elegir de nuevo, que no tenemos que seguir obedeciendo esa voz que fue construida desde el miedo, no tenemos que seguir caminando 40 años alrededor de la misma herida, no tenemos que repetir el desierto de nuestros padres para demostrar que los amamos. No tenemos que quedarnos lejos de nuestra tierra prometida por fidelidad a ese sufrimiento familiar. Sanar empieza cuando nos detenemos y escuchamos con honestidad. ¿Quién está hablando dentro de mí en este momento? ¿Es el amor o es el miedo? ¿Es mi verdad o es una creencia heredada? ¿Estoy actuando desde mi alma adulta o desde una memoria antigua que todavía gobierna mi cuerpo? Y no se trata de ir a pelear con esa voz, porque es como cuando uno le dice, "Ay, que es como echarle más leña al fuego, lo vas a acrecentar. No se trata de rechazar ese ego con rabia, ni de juzgar a nuestros padres, ni de culpar a nuestros ancestros. Se trata de mirar con esa conciencia de que en el día de hoy somos inocentes. Somos inocentes porque ahora vemos, ahora entendemos que eso que llamábamos tal vez carácter, prudencia o el destino o la mala suerte, tal vez era una memoria antigua tratando de protegernos. Pero hoy es donde elegimos mirar de nuevo. Pero nos tenemos que permitir vivir esos miedos. Y vivir esos miedos no es que vamos a vivirlos y que digamos que nos dejemos robar, nos dejemos no colocar límites, dejar, no. O sea, es sentirme inocente por todo lo que estoy viviendo hoy. Y así poco a poco dejamos de obedecer a esa voz que nos separa de la paz. Dejamos de atacar nuestras posibilidades, dejamos de castigarnos porque hay algo diferente, dejamos de llamar realidad a lo que, a lo que solo era una creencia nacida del miedo.
Hoy el curso de milagros en este capítulo 4 nos invita a una gran responsabilidad amorosa. Reconocer que esa voz fue creada en nuestra mente y por tanto también puede ser deshecha en nuestra mente. No por fuerza, no por lucha, no por exigencia, sino otra vez por inocencia. Somos inocentes, pero para sabernos inocentes debemos practicar diariamente esa lección de cada instante. Y no es que el otro no tenga responsabilidad y no es que el otro no tenga culpa, sino que a veces esos otros solamente me están recordando algo y tal vez el otro no voy a hacer nada, sino que yo simplemente me cerré al amor que alguien tal vez me quiere brindar. Pero ¿cómo me voy ahorita? No, y ese miedo y esa culpa. Entonces es como andaran un sinfín de fantasmas aquí. Por eso cada vez que la culpa o el miedo diga no mereces, vamos a preguntarles, ¿esta voz viene del amor o viene del miedo? Y el miedo puede reflejarse en castigo. Cada vez que la vida nos muestra una tierra prometida y sintamos esas ganas de retroceder, esas ganas de decir, no, esto de esto tan bueno no dan tanto, o esas frases que habíamos decía, no, me lo tengo que creer, o eso que decimos de, créeme que es así. Podemos respirar y recordar algo. Tal vez no tengo miedo porque no pueda, tal vez tengo miedo es porque en mi sistema alguien sufrió algo igual. Y cuando estamos reconociendo esto, abrimos la puerta de la sanación. Porque sanar no es olvidar de dónde vinimos. Sanar es dejar de obedecer ciegamente ese miedo de dónde venimos. Sanar es mirar ese desierto, honrar lo que allí se aprendió, pero no hacer de él nuestro hogar eterno. Sanar es comprender que nuestros ancestros caminaron hasta donde pudieron y que ahora quizá nos toca a nosotros dar el paso que ellos no pudieron dar, pero que puedo estar segura que con todo mi corazón y con toda mi alma, que ellos quisieran que nosotros lo hiciéramos diferente. La tierra prometida no siempre es un lugar externo. A veces es una nueva forma de pensar, una nueva manera de amar, mi nueva manera de amar. Una nueva relación con el dinero, una voz más amable dentro de nosotros, un cuerpo que ya no vive en defensa, una vida donde no necesito castigarme para corregirme, ni tampoco sufrir para pertenecer, ni tener miedo para sentirme protegida. Y hoy la gran enseñanza del curso de milagros es ese. No vinimos a seguir repitiendo la voz del miedo. Hemos venido a reconocerla, a mirarla de frente y elegir otra vez. Porque detrás de esa voz antigua, silenciosa y paciente, sigue estando esa voz del amor, recordándonos que ya podemos dejar ese desierto, que ya podemos subir esa escalera, que ya podemos tomar la vida sin culpa. Y que entrar en nuestra tierra prometida no es traicionar a los nuestros, es permitir que a través de nosotros el amor llegue un poco más lejos. Y hoy quiero terminar con esto. Quiero que hoy nos sintamos y se sientan inocentes. Y que cada vez que aparezca esa voz en su mente, donde sienten que no son suficientes, donde todo lo tienen que controlar, donde o por qué lo hicieron, o por qué dejaron de hacer, esa voz que a toda hora les castiga, o esos pensamientos de ataque, como dicen Curso de Milagros, van a decir esta frase: hoy hago lo que puedo con lo que tengo en este momento. Hoy hago lo que puedo con lo que tengo en este momento. Y así cada día seguirán entrenando esa mente para seguir amándose.